Buenas noches, hermanos, gracia y paz. Es un gusto saludarlos a cada hermano, a cada hermana que se han conectado en esta hora para participar de estas 128 lecciones que se están dando todos los jueves. Es bueno, hermanos, en cierta medida, pues entrar y participar. Necesitamos ser perfeccionados para poder perfeccionar a los otros santos. Entonces esta es una reunión donde somos entrenados, tanto los que damos los mensajes como los hermanos que están escuchando, como ustedes que están escuchando este tema. Estamos siendo enseñados y estamos siendo perfeccionados por el Señor a través de estos mensajes. Hoy nos toca la lección 88, que habla de las reuniones de la iglesia. Es muy importante estos puntos, y por un lado pues le damos gracias al Señor porque nos permite venir a y tocar este tema. Es algo que de pronto ya pasamos por alto algunas cositas y el Señor nos las quiere recordar. A mí me las recordó cuando estaba estudiando esta lección, de la importancia de cada reunión y cómo debemos de llevarla y cómo debemos de orar y cómo debemos de disfrutar al Señor. Esto tiene 6 puntos. Entonces vamos a iniciar, hermanos, con el punto número 1, que es la reunión de la mesa del Señor. Y consta de 4 puntos: A, B, C, D. Vamos a iniciar con el punto A, que es el primer día de la semana. Muchos me han dicho que por qué tiene que ser el domingo, que por qué no otro día, por qué no un 3 semanas. Pero así fue establecido por el Señor, no podemos hacer nada. Es el primer día de la semana, el Señor resucitó el primer día de la semana, y desde el comienzo quedó establecido que la reunión de la mesa del Señor lo hacía el primer día de la semana. Aunque aquí iniciando vamos a ver que la mesa la partían, la cena del Señor lo hacían todos los días, pero después llegó un orden y cada reunión lo hacían el primer día de la semana, que era donde se entraban a disfrutar del Señor. Entonces el punto A dice el primer día de la semana. Aquí hay algo muy importante. En Hechos 2, hermanos, dice que los primeros creyentes celebraban la mesa del Señor, el partimiento del pan cada día en los hogares. Eso lo vemos en Hechos 2, 42 y 46. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en las enseñanzas y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces ahí podemos ver que en los primeros días lo hacían cada día comían el pan. Pero luego en Hechos 20, hermanos, vemos que los santos tenían el hábito de celebrar la mesa del Señor el día del Señor, que era el primer día de la semana. Y lo podemos ver en Hechos 26, bueno, de la parte B del 6 y la parte A del 7. Dice Troas, donde nos quedamos 7 días. Ellos habían llegado a Troas y se habían quedado ya 7 días. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, Pablo conversaba con ellos. Entonces vemos que ya Pablo llegaron a Troas, estuvieron 7 días, pero no todos los días ya partían el pan, sino ya lo hacían el primer día de la semana, que es el día del Señor. En Apocalipsis 1:10, cuando el apóstol Juan estaba viendo en sus visiones, dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En la nota de pie de página dice que eso se refiere posiblemente a la resurrección del Señor, que fue el primer día de la semana. Entonces vemos, hermanos, que las reuniones quedaron establecidas este día, el primer día de la semana. Pero hay algo que se daña un poco. Dice que en la actualidad todo el mundo toma el domingo
no principalmente para adorar, sino para dedicarse a los placeres, deportes y toda clase de entretenimiento. Esto es más, esto es más maligno que la adoración a los ídolos, pero esta corriente ha arrastrado a muchos cristianos. Muchos de ellos no solamente se refieren al día del Señor como domingo, o sea, el día del sol, sino que lo consideran como un día de placer y entretenimiento. Sin embargo, nosotros debemos considerar el primer día de la mesa como un día para el Señor. Entonces, hermanos, hoy el mejor día para nosotros o para los cristianos es que se reúna el primer día de la semana, el día del Señor. Esto debemos aclarárselo, primero debemos aclararlo nosotros mismos, después debemos aclarárselo a las esposas, a los hijos, a los hermanos, a los nuevos creyentes, de la importancia de que se celebre el primer día de la semana. Yo sé que a veces queremos hacer muchas cosas porque dice es el día de descanso, ¿no? Entonces, ya, yo a veces, un tiempo atrás, no, qué pereza la reunión, pero durante todo este tiempo me ha mostrado que no, que el día del Señor ese es el día. Entonces yo tengo que estar atento, gozarme y venir al día del Señor, para disfrutar con los santos, no de pronto de mala gana, no. Eso más adelante lo vamos a ver porque es importante el primer día de la semana. Vamos a pasar al segundo punto por cuestiones de tiempo. El segundo punto dice participar de la mesa del Señor. Entonces, en 1 Corintios 10:21 se utiliza el término la mesa del Señor. Tenemos que decir a los santos que mesa, hermanos, aquí significa festín. Asistimos a la mesa del Señor para disfrutar de un banquete, de un festín. Entonces, ahorita nuestro festín y nuestro banquete, hermanos, ya no es comida como de pronto se hacía en ese tiempo. Ahorita nuestro banquete y nuestro festín es la porción de los santos que traen ese día, de lo que se ha disfrutado durante toda la semana, en el profetizar de cada santo. Por eso es importante que todos podamos profetizar. No dice que no hay profecía pequeña, hermano, no hay palabra pequeña. Lo más mínimo edifica la iglesia. Yo me acuerdo en una conferencia que vimos hace como 2 años en las iglesias en Colombia, en Cali, y el hermano tocó ese punto donde decía que la mesa del Señor nosotros tenemos 8 días, ¿sí? Bueno, de lunes al sábado, para preparar, cocinar lo que vamos a llevar a los santos, hermanos. Entonces yo tengo 8 días para estudiar, bien sea del pesar o bien sea lo que yo haya disfrutado con el Señor, pero tengo toda la semana para disfrutarlo. Si yo no disfruto al Señor, pues no tengo que traerle a los santos, no tengo que un festín que traerle a mis hermanos. El hermano tocaba un punto que eso me llamó mucho la atención. Él decía que a veces durante la semana no preparamos nada, no cocinamos nada, no estudiamos, simplemente llegamos el domingo, como tenemos una habilidad humana. Entonces resulta que una hermana dijo una cosa, este hermano dijo otro, este otro dijo otra cosa. Entonces yo comienzo a recopilar de aquí, de allá, y formo mi profecía. Digo, y me levanto y doy mi profecía, así, el Señor habló, pero hermano, eso no, el hermano decía, eso no va a tocar, no va a tocar, porque usted lo que hizo fue que le quitó a este, le quitó a aquel, pero no preparó nada, hermanos. No quiere decir que sea malo, no, o sea, lo podemos hacer, pero no vamos a edificar como cuando nosotros disfrutamos al Señor durante toda la semana. Entonces, hermanos, que podamos disfrutar toda la semana y presentarle a la iglesia este festín, este banquete. Pasamos al siguiente punto, que es comer la cena del Señor. Bueno, aquí vemos que en 1 Corintios 11:20 que se hace referencia a comer la cena del Señor. Esto no es un desayuno ni un almuerzo, sino una cena, una comida. Cuando el Señor estableció la mesa, lo hizo en la noche de la Pascua, así que era una cena. Tenemos que hacer énfasis en que la mesa del Señor
no es solo un banquete, sino una cena. Un banquete primordialmente es un tipo de disfrute y una cena denota tomar los alimentos de manera reposada. Después de un día de trabajo, después de la labor de todo el día, las personas comen tranquilamente su cena. Por tanto, venimos a la mesa del Señor no solo para disfrutar de un banquete, sino también para cenar reposadamente. Después del desayuno laboramos, pero la mesa del Señor es para nosotros una cena de la cual descansamos, no implica ninguna labor. Entonces, aunque el Señor en ese momento la cena fue de noche, eso es algo simbólico. Sabemos que en la noche nosotros después de cenar descansamos. Ahora, ahora descansamos en el día del Señor, el domingo cuando venimos a la mesa y disfrutamos el banquete que traen los hermanos que hemos llevado. Hermano, ahí no debemos de llevar nuestras preocupaciones, no debemos llevar nuestras cargas, ¿no? Debemos ir abiertos para disfrutar, para descansar. A veces estamos tan cargados de inclusive las cosas de este mundo, de de qué de el trabajo, los afanes, pero es que mañana me toca hacer eso. Y en el momento de la mesa estamos tan distraídos que no le ponemos atención al disfrute del Señor. Estamos pensando el día de mañana, cuando el Señor dice que basta cada día su afán. Entonces, hermano, que podamos ese día venir y descansar, sí, y no preocuparnos sino disfrutar al Señor, disfrutar de lo que los hermanos traen. Sí, yo entiendo que hay veces que queremos hacer muchas cosas, eh, pero ya después nos queda el tiempo para disfrutar en familia, ¿sí? Entonces, pero la mesa del Señor es algo muy importante, no debemos menospreciarla. Y en el siguiente punto que dice recordar al Señor, ese es muy importante. Porque debemos recordarlo, porque es muy importante el primer día de la semana. Dice, recordamos al Señor, hacemos memoria de Él al partir el pan y al comerlo y al beber de la copa, conforme a lo que el Señor ha establecido. Cada vez que partimos el pan, no solo hay un pan preparado para que lo partamos y comamos, sino también al lado del pan hay una copa preparada para que la recibamos y bebamos. Comiendo el pan del Señor y bebiendo la copa del Señor, nosotros tomamos la cena del Señor en memoria de Él. Entonces, en memoria de Él, estamos participando de estos elementos. Entonces, lo que es conforme a lo que el Señor dijo, el pan, hermano, indica que su cuerpo es el odio por nosotros, y la copa indica la sangre que derramó por nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros a fin de impartir vida en nosotros para que participemos de Él. Él derramó su sangre por nosotros a fin de redimirnos para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces ya estamos viendo que esa copa, esa sangre que Él derramó, que la tomamos en un sentido figurado, es la sangre que Él derramó. Y esa sangre que Él derramó, pues es la que Él me limpia, de mis pecados. Entonces, cuando vemos o recibimos el pan que partimos, debemos considerar cómo el Señor se hizo carne por nosotros, cómo Él murió por nosotros en la carne y cómo su cuerpo fue partido por nosotros y dado a nosotros para que tengamos su vida. ¿Sí? Lo importante que es. Debemos considerar al Señor y lo que Él hizo por nosotros, no solo cuando vemos o recibimos el pan que partimos, sino también cuando vemos o recibimos la copa que bebemos. Más abajito sigue diciendo, por este símbolo debemos considerar cómo el Señor llevó nuestros pecados, cómo fue hecho pecado por nosotros y fue juzgado y maldecido por nosotros al derramar su sangre, la cual constituye nuestra copa de bendición, nuestra eterna porción bendita. Debemos considerar también cómo fuimos redimidos, perdonados, santificados, justificados, reconciliados y aceptados por Dios mediante la sangre del Señor. Entonces, si ve, hermanos, no es poco lo que significa venir a la mesa del Señor y partirlo y recordarlo.
de tomar estas cosas en memoria de Él. Es lo que Él hizo por nosotros en la cruz, lo que la sangre hizo por nosotros. A través de la sangre, como dijo ahí el hermano, fuimos perdonados, fuimos redimidos, fuimos santificados, fuimos reconciliados con el Padre. Entonces no es cualquier cosa. Cuando nosotros decimos, no, qué pereza, hermano, estamos menospreciando lo que el Señor hizo por nosotros. Yo creo que el Señor se entristece cuando lo cambiamos por cosas secundarias, ¿no? A veces, no, que un partido, que cierta invitación a tal lado y no venimos al Señor. Quiere decir que eso es más importante que lo que el Señor hizo por mí, hermanos. Habrán ocasiones en las cuales me veré forzado de pronto a no participar, de pronto una calamidad familiar, uno delicado de salud. Bueno, el Señor pasa todas estas cosas, pero porque son algo que es por fuerza mayor, pero a veces simplemente por pereza. En un mensaje que el hermano Walter dio, él decía que el Señor nos va a pedir cuentas de por qué no fuimos a la reunión de la mesa del Señor, y el hermano decía ahí, nosotros no, o sea, ¿qué excusa le vamos a presentar nosotros al Señor? O sea, ¿con qué le voy a salir? No, Señor, es que yo me quedé aquí pereceando, y eso no es válido delante del Señor. ¿Por qué? Porque estamos pisoteando la sangre, o sea, la tenemos en poco. Entonces, para que esto nos lleve a recapacitar, hermanos, a la importancia que es la mesa del Señor. Bueno, ya por tiempo tengo 5 puntos más, de los cuales vamos a seguir avanzando, hermanos. Ahora pasamos al segundo punto, que es la reunión de oración. Dice Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí en la reunión de oración, hermanos, también vamos a tocar 3 puntos rápidamente, que es ser breves, ser genuinos, centrarse en el tema de la oración. Entonces, en la reunión hay 2 o 3 asuntos, hermanos, que son asuntos particulares en la reunión de oración, en las cuales los hermanos deben prestar atención. El primer punto, que dice ser breves, dice que primero, hermanos, debemos decirle a todos los hermanos que oran que aprendan a ser breves. 10 de cada 10 reuniones de oración son malogradas por oraciones largas. En las reuniones de oración todos deben aprender a orar en una manera breve. Las hermanas de edad tal vez hagan algunas oraciones largas, pero desde el principio díganle a los nuevos creyentes que aprendan a ser breves, para que la reunión de oración tenga poder y sea fuerte. La oración debe ser breve. Dice, las oraciones largas frecuentemente son acolchonadas, con muchas palabras vacías. Cuando vayan a una reunión de oración, deben acordarse de decirles que hagan oraciones breves o oraciones cortas. Entonces, hermanos, vemos aquí la importancia. Suele suceder que hay veces uno tiene una oración y como que la ve uno muy cortica, entonces en su mente uno sigue añadiéndole palabras, ¿sí? Como formando una oración bonita, una oración acorde, pero no, ese no es el fluir, eso ya es en mi carne que yo quiero añadirle estas cosas. Cuando yo digo unas palabras cortas, una oración corta, el hermano sigue y el otro hermano sigue, la hermana sigue, y así sucesivamente, todos vamos a poder orar de una manera genuina, de una manera armoniosa en la reunión de oración. No se va a volver algo, este hermano se alarga, y a veces uno va a orar cierta forma, ciertas cosas, cuando ese hermano oró y dijo a veces todo lo que uno iba a decir, y uno dice, no. Entonces debemos ser breves en este punto, hermano. El segundo punto es ser genuinos. Dice, en segundo lugar, las palabras con las cuales oramos en las reuniones de oración deben ser genuinas. Adviértale a los hermanos y hermanas que las oraciones que ofrecemos en su propio tiempo personal y en la reunión de oración no deben diferir mucho. Debemos aprender a ser genuinos. En efecto, las palabras que digamos en la reunión de oración deben ser claras. Cuando uno tiene su tiempo personal delante de Dios, puede detenerse
antes que la frase sea completada, expresada, pero en la reunión de oración debería, por supuesto, terminar la frase. Por lo tanto, debemos encargarle a todos que oren desde su corazón. Deben orar para que Dios los escuche, no permitan que algunos hermanos y hermanas hagan de sus oraciones una especie de predicación de las verdades, y tampoco les permitan que den un informe a Dios, simplemente deben decir las palabras que tengamos. Señor Jesús. Entonces, hermanos, de pronto, como dice el hermano ahí, a veces oramos y yo corto, ¿sí? No termino la frase, pero en la reunión de oración sí. En la reunión de oración yo debo terminar la frase para que el otro hermano continúe, porque si yo la dejo a medias, el otro hermano va a decir, no, pero este hermano no continúa, entonces prácticamente él inicia, y le toca iniciar nuevamente como en otra oración, no se corta el fluir. Entonces necesitamos ser breves y genuinos en este punto, ¿sí? Para que las oraciones sean armoniosas. No dice ahí que no debemos que demos un informe a Dios, ni que hagamos de eso una predicación, no, hermanos, tenemos que ser breves y genuinos en ese punto. Pasando al siguiente punto, dice centrarse en el tema de la oración. En el tercer lugar, aquellos que cuidan de la iglesia en las diversas localidades deben tomar una decisión acerca de los temas por los cuales orar. En su reunión de oración debemos aprender a hacer esto. Nunca permitan que los hermanos oren lo que les parezca. Entonces vemos que hay veces en las reuniones se fijan ciertos puntos, ¿no? Para que oremos. Se oran a veces por las iglesias en Colombia, a veces oramos por la necesidad de los santos, a veces oramos por los matrimonios, ¿sí? Por los jóvenes, por los niños. Son puntos que ya se han acordado, en el cual prácticamente todas las iglesias o todos los distritos estamos orando en esos puntos. No quiere decir que uno ora en otra cosa, otros otra, no, eso es en armonía. Entonces debe haber ese acorde entre nosotros en la reunión de oración. No es simplemente yo voy a decir, no, hermano, yo quiero que oren por mí, por carro, por bendición, por eso, no. O sea, la reunión de oración tiene que ser específicamente para los intereses del Señor. Ya si yo tengo alguna necesidad, pues ya aparte de eso lo puedo decir a los hermanos, o a los hermanos, ayúdenme a orar en sus oraciones por tal punto y listo. Pero la reunión de oración, hermano, es específicamente para las necesidades del cuerpo, para la edificación del Señor. O sea, ahí no es una oración de que apenas se nos venga a la cabeza y ya. Entonces, espero que esté claro este punto de la oración, de ser breve, ser genuino y centrarse en el tema de la oración. Pasamos al tercer punto, que es la reunión para edificar. La reunión para edificación se realiza mediante el ejercicio de los dones espirituales en mutualidad. Eso es muy importante. Dice que en toda reunión debemos guardar el principio de la mutualidad. El diablo ha conspirado para anular la mutualidad en las reuniones cristianas. Todas las denominaciones celebran sus reuniones con solamente uno o dos adoradores, los cuales cuentan con varios ayudantes que se encargan de la música, las oraciones y la lectura de la Biblia. Congregación mayoritariamente conforman la audiencia, la cual se mantienen en silencio y rara vez desempeñan alguna función. Difícilmente hay mutualidad alguna. Sin embargo, si ustedes leen el Nuevo Testamento, nuevamente podrán ver que las reuniones cristianas son reuniones que se llevan a cabo integralmente en mutualidad, es decir, ministrando unos a otros. Y lo podemos ver ahí en 1 Corintios 14:26, que dicen: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Bueno, lamentablemente eso se ha perdido. En las congregaciones lo vemos, ¿no? Y esperemos que en la vida de iglesia no pase lo mismo. Por eso es que es necesario que todos participemos, que no dejemos que
algunos hermanos tomen siempre esa carga, ¿no? Eso nos toca a todos. Ahí vemos que en las denominaciones es el pastor, es los líderes, es el que toca la alabanza, y muchas veces vemos que todo eso es como familiar, ¿sí? Pues está la esposa, que es la que canta, están las hijas, están las sobrinas, ya están los más allegados, ¿sí? Se forma a veces, es maluco decirlo, pero se forman ciertas rosquitas, y no, eso no es bueno, anulan el funcionamiento de los demás santos. Entonces, cuando un hermano que casi no tiene así mucha relación con ellos, pues no tiene posibilidad de participar de estos asuntos. Entonces, nosotros sí debemos enseñarle a los hermanos, a los nuevos creyentes desde un comienzo, que todos deben funcionar, que deben de traer un himno. Si se disfrutó un himno de la semana, amén por ese himno. Si el Señor nos dio una palabra, disfrutemos esta palabra, y así sucesivamente. Ahora pasamos al cuarto punto, que es la reunión para la lectura de la palabra de Dios. Dice que ellos, pues, habiendo sido despedidos, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la multitud entregaron las cartas, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Estos versículos, eso lo vemos en Hechos 15, 30 y 31. Esos versículos dicen que cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Antioquía, reunieron a todos los santos para leer las cartas escritas por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto indica que también necesitamos reunirnos ocasionalmente para leer la palabra de Dios, la Biblia. En Colosenses 4:16 Pablo dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la laodicenses la lea también vosotros. Este versículo también hace referencia a reunirse para leer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, también debemos sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor, ¿sí? La palabra del Señor es la que nos da vida, la que nos revela, la que nos exhorta, nos anima. Entonces debemos reunirnos y estudiar. Sabemos que esto fue direccionado por parte del Espíritu Santo. Estas cartas que ellos escribieron pues direccionado por el Espíritu, y que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu del Señor. Entonces tenemos que reunirnos. Yo sé que a veces se reúnen las familias, o a veces ni se reúnen las familias. Es hora de que las familias se reúnan entre ellos también, y con sus hijos, sus hijas, nietos, puedan estudiar la palabra del Señor y puedan ser animados, hermanos. Entonces pasamos así al quinto punto, que es la reunión para escuchar mensajes. Dice: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan, Pablo conversaba con ellos, habiendo de salir de la día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces vemos ahí que los mensajes que dieron Pablo era una, por decirlo así, como una especie de conferencias. Dice: también en la iglesia podemos reunirnos para escuchar mensajes según se registra en Hechos. Este tipo de reunión no es muy frecuente. Un versículo que hace referencia a este tipo de reunión es Hechos 27. Estando nosotros reunidos, Pablo conversaba con ellos, que es los versículos que leíamos. Dice que en cuanto a los asuntos espirituales de Dios, a fin de ser edificados y afirmados. O sea, nosotros nos reunimos para escuchar mensajes, hermanos, no como para distraernos, pasar el tiempo, sino necesitamos ser edificados y afirmados. Un ejemplo es este. Aquí nos estamos reuniendo para escuchar un mensaje, que es el mensaje acerca de las reuniones de la iglesia. Y qué bueno, porque ahí estamos siendo edificados, y el Señor nos está afirmando en su palabra. Entonces lo importante, y que ahorita hay muchos, en ese tiempo pues era a través de ellos, ahorita hay muchas formas de uno escuchar un mensaje. Si de pronto se dio un mensaje y yo no lo pude ver o no pude estar, ya lo montan en YouTube, ya lo montan en ciertas plataformas, y uno puede entrar y lo puede escuchar. Se puede escuchar en familia, se puede escuchar en grupo.
Entonces no, ahorita hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos disfrutar de estos mensajes. Y para finalizar, hermanos, el último punto es la manera de reunirse. La manera de reunirse, punto A, es de casa en casa, y todos los días en el templo y en la casa, y de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar el evangelio de Jesús el Cristo. Bueno, dice que la Biblia nos muestra que desde el principio de la vida de iglesia habían dos tipos de reuniones: las reuniones grandes, que se celebraban en el templo, y las reuniones pequeñas, que se celebraban de casa en casa. Las reuniones grandes atraían y acogían a las personas, a quienes luego se les ubicaba en las reuniones pequeñas. Era en las reuniones pequeñas donde eran nutridos y edificados, hermanos. Vemos la importancia que, que son las reuniones pequeñas, las reuniones de casa. Eh, la otra vez yo hablaba con mi familia, que ellos son denominacionales, y allá no se reúnen en casa. Ellos, la única forma es que vayan culto tras culto. Son reuniones grandes, pero en esas no tienen una forma de ellos de cual poder ser nutridos y edificados. Simplemente viven escuchando lo que dice el pastor o lo que dice el encargado de dar ese día la palabra. Pero en las reuniones pequeñas somos nutridos, somos edificados, se habla con más claridad, si hay preguntas, pues preguntamos, y se nos aclaran muchas cosas. Por eso es importante las reuniones pequeñas. El punto B, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Primera de Corintios 14:23, y pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Bueno, dice: todos los hermanos y hermanas que se reúnen con nosotros en el recobro del Señor deben seguir el camino de las reuniones de grupos pequeños. Harán esto si aman al Señor y su recobro. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, los cielos y la tierra pueden pasar, pero las reuniones de grupos pequeños nunca se deben abandonar. Cuando asistan a una reunión de grupo pequeño, no lo hagan de una manera suelta, más bien prepárense muy bien, asistan acompañados de sus oraciones y el depósito que han obtenido en su vida diaria. Todos deben tener sus lomos ceñidos y su mente refrescada. Dejen atrás todo lo viejo y las formalidades. Abran su boca, liberen su espíritu, ejerciten la fe y el poder. De esta manera las reuniones de grupo pequeño serán ricas, fuertes, frescas, vivientes y atractivas. Entonces podemos ver, hermanos, ya para finalizar ahí, que en esas reuniones es donde nosotros nos podemos expresar más fácilmente. En las reuniones grandes a veces nos da nervios. A mí me da nervios participar. Estoy haciendo lo posible por tratar de hablar, porque a mí me agarra y se me olvida todo, y Señor Jesús. Pero en las reuniones pequeñas es una buena forma de practicar esto, para cuando lleguen las reuniones grandes podamos estar un poquito más sueltos. Entonces podemos hablar, podemos venir con un corazón abierto, liberemos el espíritu, y cuando vayamos a las reuniones estemos orando, ¿sí? Para que el Señor dé un ambiente apropiado, una atmósfera apropiada, agradable, donde podamos orar, donde podamos disfrutar con cada santo, con cada niño, con cada hermano. Entonces, hermanos, espero que hayamos quedado claros un poco en cuanto a las reuniones en cada punto, para que lo practiquemos, para que lo pongamos en función, y para que podamos enseñarle a los otros hermanos cómo debe ser las reuniones en amor, ¿sí? No lo hagamos de una forma religiosa, de una forma de una posición de que ellos de pronto se sientan mal. No, hay que enseñarles en amor, ¿sí? Todo debemos hacerlo en amor para el Señor, no para nosotros, no para el hombre, sino para el Señor, con el fin de que la iglesia sea edificada y sea nutrida. Hermanos, yo ya aquí termino. Entonces ahí continúa el hermano encargado para que dé el paso a la profetizar, donde cada porción que dé los hermanos complemente este mensaje y se aclaren muchas dudas que de pronto hayamos quedado, porque sabemos que este es un mensaje corto,
por cuestión de tiempo no tenemos mucho tiempo, pero en este tiempo de profecía, de entrenamiento, profeticemos y hablemos y edifiquemos. Hermanos, un abrazo y muchas bendiciones, gracias y paz.